Los locos dan festines y los cuerdos son los invitados. Los locos viven inventando mundos y los cuerdos viven en mundos inventados. Los locos crean castillos y los cuerdos los habitan. Los locos son mitad cielo y mitad tierra y los cuerdos solo son tierra. Los locos crean la música y los cuerdos solo la escuchan. Los locos son personajes y los cuerdos son los actores. Los locos son poesía y los cuerdos quienes la redactan. Los locos son pintura y los cuerdos solo la pintan. Los locos viven en muchos mundos y los cuerdos solo viven en la tierra. Los locos se sienten libres y los cuerdos los encierran, dice Andrea Montiel en uno de sus poemas. A lo que a mí me gustaría agregar, a algunos locos nos gusta viajar en bicicleta. Giorgio, ¿de dónde eres, Giorgio? De Italia. ¿A dónde vas? A ver dónde el viento me trae. Pero vamos dirección a Sudáfrica. Muy bien. Pues estoy saliendo de la ciudad de Ságora. Estuve varios días entre descansando, arreglándole cosas a la bicicleta, a la ropa, al equipo. Me tocan 120 kilómetros a la ciudad de Huampuchip o algo así. Y como les decía, ¿no? Que estoy cumpliendo 6 meses que salí de casa desde que hice este cambio de paradigma. Está siendo muy interesante y tengo muchas preguntas, ¿no? Y una de ellas es el por qué estoy haciendo este viaje. Y hay muchas respuestas. Y una de ellas es porque estoy en un proceso de autoconocimiento, tratando de poner luz a mi oscuridad, de entender esas partes de mí que no me gustan. Y aunque es doloroso, trabajo en ello. Y en esta etapa estoy saliendo de Ságora a Guelmim. Me esperan más de 500 kilómetros, muchas aventuras y encuentros con personas muy interesantes. La ciudad de Ságora es un lugar muy interesante, tanto geográfica e históricamente, ya que de aquí salían las caravanas que iban a Timbuktu. Y como dicen los carteles, 52 días a Timbuktu, ¿no? En camello. Fuera posible, seguro lo haría, pero ahora no es posible. Argelia tiene cerradas las fronteras con Marruecos y la situación en Timbuktu bastante desfavorable. Tristemente, los grupos terroristas tienen tomado todo el norte de África y muchas partes del Sahel están tomadas por terroristas, y aquí incluye la ciudad de Timbuktu. Pueden ver documentales de cómo salió las fuerzas francesas. Ha ido avanzando los grupos yihadistas, ¿no? En el norte de Mali, de Burkina Faso, de Níger. Entonces, pues para hacer turismo por el momento no es viable. Yo tenía muchas ganas de ir a Timbuktu, aunque fuera llegando en bicicleta y paso a pasito, pero parece que no va a ser posible. Y en los días que estuve en Ságora, me enteré que había un festival de música bereber y tuareg, así que no dejé pasar la oportunidad de disfrutar un evento local. La música bereber es una cultura viva, inseparable de la vida comunitaria y agrícola. Es la expresión de un antiguo patrimonio forjado del encuentro entre las culturas bereber, árabe y sahariana. Y como estaba yo ahí en M'Hamid, pues aproveché de ir a visitar las dunas del Goera, o conocidas también como Erchigaga. Es un lugar muy interesante. La duna más grande de este lugar mide alrededor de 300 metros de altura. ¿Se pueden imaginar eso? Me encanta disfrutar de la arena y del silencio y de la introspección, que por cierto fue un agasajo. Y bueno, retomando camino al sur, pues es muy interesante algunas partes de la rodada hacia Guelmim. Se encuentran tesoros naturales, o más bien animales, y si bien hay muchos dromedarios sueltos, me explicaron que todos tienen dueño. Normalmente los marcan en el cuello. A veces a lo lejos se puede ver alguna persona que cuida de la manada. ¡Adiós! Y hay quien por su tamaño o valor no tienen tanta suerte y mueren atropellados por los automotores. Y los días fueron pasando y la búsqueda de lugares para pernoctar también. Uno de ellos fue el oasis de Tisint,
Pues siempre me sorprende ver estos cuerpos de agua, ver cómo sale el agua, cómo emana y se forman estos bonitos oasis. Ayer me quedé allá atrás en ese palmeral, en ese oasis, muy tranquilo, muy bonito, empezando la rodada hacia la localidad de Tata. Y los encuentros inesperados fueron llegando. En esta ocasión fue un ciclo viajero de los muchos que he ido encontrando por el camino. ¿Por qué decidiste viajar en bicicleta? Porque me encanta la bici, me enamoré de la bici y me prometí que iba a hacer toda África. Y aquí estoy. La bici es totalmente diferente. Viajé en mucha manera, pero algo como la bici no está. Viajas en velocidad humana, un poco más rápido de andar, pero puedes disfrutar todavía todo y escuchar los pájaros y ¿A qué te dedicas? perderme, reencontrarme. ¿Y cómo pagas tu viaje? Sí, trabajo algunos meses en Suiza cuando vuelvo y me voy. ¿Dónde compraste tu bicicleta? Un negocio de segunda mano. ¿Cuánto pagaste por ella? 200 euros. Me está trayendo hasta donde quiero. Entonces soy feliz. Está el LOM dentro, la arma de Shiva, la arma que utilizaba para liberar a la gente. ¡Y 2 vagabundos del mundo! Pues esta etapa era de Ságora a Gelmin, 540 kilómetros, algo así. Y al final no logré la etapa, me voy a quedar 80 kilómetros antes de Gelmin. Necesito parar a editar, ¿no? Es viernes y el video del domingo aún no está listo. Mis planes cambiaron, conocí un compita de Suiza y estuvimos rodando 2 días. Fue muy interesante, es como la antítesis de mí. Él va al viento, es como muy lento para todo. Y me doy cuenta, o yo soy muy estructurado y soy muy cuadrado, y él, pues no, él vive más el momento. Dice que se siente bien estando en el caos. Yo prefiero tener todo en orden. Entonces, uno de los pensamientos que me surgió fue, siempre queremos controlar todo, pero en realidad no controlamos absolutamente nada. Es mejor montarse en una ola y surfear. Para mí parece interesante tener planes y modificarlos poco a poco, ¿no? Entonces tenemos ritmos muy distintos, pero siempre es interesante conocer a otra persona, ver su forma de viajar. Él es muy simple, no lleva estufita, cocina con leña. ¿Qué vas a cocinar? Vamos a ver. Hago café en Turquía. Ya lo hago siempre. Me enamoré. Es una mezcla de pimienta, cúrcuma, jengibre, un poco de comino, páprica. Y por cierto que estuvieron deliciosas las brochetas al carbón que preparó Giorgio. Muy interesante ver el pensamiento de otras personas y cómo resuelven las cosas, ¿no? Él resuelve de una manera el viaje y yo resuelvo de otra manera el viaje, pero al final platicábamos ayer, ¿no? Al final estamos en el camino, estamos viajando en bicicleta en África y todas las maneras de viajar son válidas y está muy bien conocer a alguien tan distinto. Me pareció muy interesante la interacción con Giorgio. Él se quedó atrás, estaba arreglando un parche. Y pues el camarada Giorgio es un gran maestro de la sabiduría y de la sencillez. Es una persona muy tranquila, es muy particular, con un gran corazón. Estoy agradecido por haber coincidido en el camino.